Hola, ¿qué tal mis estimados amigos paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles. Vamos con un nuevo video y por supuesto esto tiene que ver con una actualización de declaraciones que dio el presidente de la República en Costa Rica tras su visita a el hermano país centroamericano la segunda semana de noviembre, donde lo recibió precisamente el presidente Rodrigo Chávez. Miren, el presidente de la República ahí fue muy claro, muy claro. Hay organizaciones de la sociedad civil que son formadas o están formadas por miembros del FMLN. Fue claro en decirlo, ¿verdad? Por el tema del cuestionamiento de los que han sido capturados en el marco del régimen de excepción y que denuncian estas organizaciones que son inocentes. El presidente de la República en su reacción, bueno, hace un señalamiento, un cuestionamiento directo de estas organizaciones a las que él define oposición, y la paradoja de la oposición propositiva y la oposición pues que no propone nada bueno y solo critica. Más o menos es lo que el presidente dijo. Bueno, para dar una refrescadita de lo que dijo el presidente, escuchen lo siguiente. Quiero decirles que dio declaraciones la directora ejecutiva de una de las organizaciones que menciona el presidente de la República, Socorro Jurídico Humanitario, junto con algunas personas de nacionalidad norteamericana y que representan, entiendo, organizaciones del país del norte, de los Estados Unidos, de organizaciones en defensa de los derechos humanos, porque la señorita licenciada Ingrid Escobar ha estado de gira por los Estados Unidos y dando algunas ponencias, conferencias y hasta visitando algunos congresistas en universidades, ha estado también en otros escenarios en donde se le ha abierto las puertas. Es una gira de la cual dio un informe. Pero escuchen lo que dice el presidente de la República para ponerlos un poco en contexto. Como en todo país, todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta, perdón, que toda Latinoamérica, la más alta del mundo la llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos. Hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Pero la cosa no se queda ahí, porque el presidente hace el cuestionamiento, hace el reclamo, vaya, de dónde sale la cifra de 30,000. Fíjense que yo quiero decirles, y voy a ser bien honesto, yo he contactado a la licenciada Ingrid Escobar, espero me dé una entrevista en los próximos días. Está muy ocupada, según me dijo, porque está siendo anfitriona de estas personas de
de los Estados Unidos, que han venido precisamente a acompañarle después de que ella hace la gira por los Estados Unidos de América. Entonces, el cuestionamiento del presidente es claro, ¿de dónde sale la cifra? Y yo también estoy interesado en esto, porque en la conferencia de prensa que dan en las últimas horas, no se hicieron esos cuestionamientos. Y yo creo de que es bueno hacer los cuestionamientos para que la licenciada exprese postura en referencia a esto. Número uno, el presidente dice que son organizaciones del FMLN, hicieron gobierno en el FMLN, sobre todo en el gobierno de Sánchez Serén, y ahí es donde se ha registrado la más alta tasa de homicidios en nuestro país. Pero bueno, pasando esa página, el presidente lo que hace es una especie de cuestionamiento de dónde sale esa cifra de 30,000. ¿De dónde sale esa cifra? Y por último, si tienen esa cifra, pues entréguennosla, ¿verdad? Entréguennosla, escuchen. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo le decía, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etcétera. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes. Y ellos han inventado esta cifra de 30,000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque obviamente si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y lo claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y hemos liberado 7,000 personas. Aquí es donde viene el cuestionamiento más importante del presidente. Escuchen, mis amigos, claramente. Bueno, si tienen esa cifra de 30,000, pues entréguennosla y la vamos a revisar. La vamos a revisar. Amén de que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, considera a estas organizaciones opositoras y no solo opositoras, parte de los gobiernos del pasado, sobre todo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que no hicieron nada para combatir a las pandillas. Algo como la historia que ya ustedes conocieron sobre el libro La guerrilla que asesinó a sus hijos y en donde este señor no hizo nada para detener la matanza de todo un batallón de guerrilleros en la Para Central, ¿verdad? Algo como eso, más o menos fue lo que pasó en el gobierno de
Salvador Sánchez Serén, pero con una magnitud más grande. Escuchen lo que el presidente de la República dice. Ya vamos a llegar a la parte donde responde la licenciada Ingrid Escobar. Y por último, yo les digo que me den la lista de los 30,000 y que me digan cómo llegaron ellos a esa deducción sin haber, porque dicen hay que hacer juicio, ellos son de los que dicen que el proceso judicial no debe cortarse y debe de agotarse las instancias y llevarse las pruebas de cargo y de descargo. ¿Cómo ellos hicieron sin eso? Nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos juzgar a alguien sin prueba de cargo y descargo, sin un proceso judicial, pero ellos sí. Ellos ya determinaron que hay 30,000 inocentes sin cargo y descargo, sin pruebas, sin juicio, sin oír al fiscal, sin oír a los acusadores, sin oír a los abogados defensores, sin ver ninguna audiencia, sin escuchar los testimonios de nadie. Ellos ya, por sus poderes mágicos, han definido que hay 30,000 inocentes. Yo lo que les quiero decir es de que nosotros los escuchamos a ellos, no a ellos, pues porque ellos son del FMLN, pero sí escuchamos a muchas ONGs, supuestamente defensores y organismos, supuestamente defensores de derechos humanos, y hicimos sus recetas, las aplicamos, pero luego de 150,000 salvadoreños muertos por las pandillas, y luego de que en un fin de semana mataran 87 salvadoreños, en un fin de semana, nosotros tuvimos una reunión a las 3, 4 de la mañana y decidimos pues, pararlo. Y lo fuimos a parar y lo aniquilamos totalmente en la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad, porque tuvimos 0 bajas civiles. Todas las operaciones de ese tamaño tienen centenares, si no miles de bajas civiles. Tuvimos 0 bajas civiles, tuvimos 8 bajas de nuestras fuerzas del orden, de héroes nuestros que cayeron en ese combate, y tuvimos aproximadamente, ¿cuántos pandilleros habrán caído en la? 110 pandilleros. Entonces, nosotros hemos recibido... Bueno, ahí está lo que el presidente de la República dijo. Ahora, la reacción de Socorro Jurídico, ¿verdad? Socorro Jurídico ha ido a Estados Unidos a denunciar las violaciones a los derechos humanos que ellos dicen se están cometiendo en El Salvador. Y se hicieron acompañar de ciudadanas de los Estados Unidos que entiendo trabajan allá en el país del norte en organizaciones también pro defensa de los derechos humanos. Una gran paradoja porque en Estados Unidos sí hay un gran problema de violación de derechos humanos, del tema de masacres, del tema de la venta de armas, como que fueran dulces que se compran en una dulcería. Pero bueno, es la postura de Socorro Jurídico, quien ahora dieron precisamente un informe de qué fue lo que ella fue a hacer a los Estados Unidos de América. Escuchen. Pero también a la comunidad internacional sobre un informe de una visita que hicimos informativa, académica, en Estados Unidos de América, de fecha del 9 al 23 de noviembre del 2024. ¿Cuál era el objetivo del Socorro Jurídico Humanitario de asistir a esta visita académica e informativa a Estados Unidos? Bueno, nuestro objetivo es dar a conocer la violación sistemática de derechos humanos en El Salvador como resultado de la mala aplicación del régimen que ahora se ha vuelto un estado de excepción. La gira abarcó ciudades como San Francisco, Watsonville, Los Ángeles, San José y Oakland, en California, la ciudad de Detroit y Ann Arbor, en Michigan, la ciudad de Dayton, en Ohio, y Chicago, en Illinois, en donde se realizaron presentaciones en importantes universidades como la Universidad Jesuita de San Francisco, la Universidad de Santa Cruz, Universidad de Oakland, Universidad Mercy Detroit, Universidad de Dayton, así como también en diversas organizaciones como por ejemplo la Iglesia Jazz y Justicia, Fundación Aquino, Berkeley Casa Amigos del Salvador, con el Center of Latin American and Caribbean Studies, CLACS, Centro por la Justicia, CJA, Religious Leadership Network,
CLRN y el Centro Romero en Chicago. ¿Quiénes participaron? Congresistas, autoridades universitarias, docentes, alumnos de licenciaturas y maestrías en Derecho, alumnos de Derechos Humanos, comunidades universitarias de Derechos Humanos, autoridades de diversos distritos, medios de comunicación, abogados salvadoreños, abogados de Estados Unidos y muchos salvadoreños, compatriotas en Estados Unidos interesados en conocer la historia real de nuestro país. Bueno, ese es como un resumen. Ahora, quiero decirles una cosa. Esto es, yo lo defino como una respuesta. Yo estoy seguro que la licenciada Escobar está enterada de las declaraciones del presidente Bukele en relación a la organización que ella dirige y la vinculación que hace el presidente con el FMLN. Es decir, que son organizaciones del FMLN y que no son organizaciones que sean las palabras que utiliza el presidente. Dice que es una gran paradoja porque hay de todo tipo de oposición en los países, ¿verdad? Hay una oposición propositiva, pues, y hay oposición que no propone nada, más o menos lo que el presidente dice. Escuchen lo que dice el presidente antes de ponerle lo que la licenciada Escobar asegura, porque ella ha respondido. Y escuchen lo que dice el presidente primero. Como en todo país, todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo. Más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta, perdón, que toda Latinoamérica. La más alta del mundo le llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos. Hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Oposición nociva. Socorro Jurídico, según el presidente, es una oposición nociva, dañoso, pernicioso, perjudicial, ¿verdad? Y bueno, es una organización del FMLN, del gobierno del FMLN, que, pues sí, el último de Salvador Sánchez Serén, en donde fue la etapa, el quinquenio más sangriento de ese presidente. Bueno, la licenciada Ingrid Escobar se definió este día como perseguida, acosada y vigilada por parte del gobierno. Y estoy claro que esta es una respuesta a precisamente lo que el presidente de la República ha señalado. Como les digo, yo quiero entrevistarla, creo que será al final de esta semana y en donde estaremos viendo algunos detalles. Yo obviamente haré las preguntas, a ella le tocará responder y vamos a ver. Tengo entendido que ella no le rehúye
a las entrevistas. Yo la contacté precisamente para poder hacer este video, pero me dijo de que estaba ocupada siendo anfitriona de las personas que han venido a los Estados Unidos para acompañar en el tema del trabajo que la organización que ella representa, Socorro Jurídico Comunitario, hace. Escuchen lo que dice. Hemos denunciado la persecución, el acoso y el hostigamiento constante de parte del gobierno contra personal del Socorro Jurídico Humanitario, utilizando para esto, lamentablemente, a la Policía Nacional Civil, a miembros de la OIE, que en las últimas semanas se han dado a la tarea de vigilarnos y seguirnos. Se han hecho operativos para llegar a nuestras viviendas, y de nosotros como directivos, pero también de otros de nuestros colaboradores, policías uniformados, operativos que por fuentes confiables se saben que son dirigidos por las áreas de inteligencia y de la investigación, inventando que hay casos de violencia intrafamiliar en las casas, que han recibido llamadas de auxilio, que andan inventando operativos de casa segura, andan inventando encuestas, entre otras formas, con el fin de sacar información, construirnos un caso penal y simplemente para amedrentarnos y querer que dejemos de denunciar. Esto lo hemos ido a decir tanto a los organismos de protección como a toda esta comunidad que hemos visitado. Por lo que nuevamente responsabilizamos al gobierno de turno de toda detención arbitraria, ataque, daño, aparentes accidentes, desaparición u homicidio de alguno de nosotros, que lo único que hacemos es defender derechos humanos. Queremos decir, y esta es una noticia que queremos darle a nuestro pueblo, pero también a la comunidad internacional, que hace 9 días, durante nuestra visita a Estados Unidos, hemos recibido la notificación de Naciones Unidas por primera vez en 32 meses, donde Naciones Unidas le ha pedido al Estado de El Salvador un informe completo sobre las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que están sucediendo en nuestro país. Bueno, así las cosas, ¿verdad? Perseguida la organización y sus miembros, dice, perseguidos, acosados y vigilados, ¿verdad? Y bueno, también el tema de la denuncia que están haciendo en referencia a este tema. Como les digo, yo espero poder contar con una pequeña entrevista que deseo realizarle a la licenciada Escobar y vamos a ver qué conclusiones sacamos. Hasta aquí el video, mis estimados amigos paisanos. Pórtense bien, suscríbanse al canal, seguimos hacia la meta de los 100,000 suscriptores y también, por supuesto, dejen su like, síganme en todas las redes sociales, las cosas como son, ya saben, y será hasta la próxima. Cuidadito con cuidado.